Hola, hola, amigo, amiga inconformista de autorrealizarte.com. Bienvenido a una nueva entrega de estas entrevistas que hago yo a personas valientes e inspiradoras que un día decidieron reinventarse y dejaron su trabajo para hacer algo que realizara su vida. Hoy no solo tengo el placer, sino que me emociona profundamente poder contar con una persona que puedo decir sin ánimo ninguno de peloteo, que tras conocerla me cambió la vida. Estoy hablando de Raimon Sansó. Muy buenas, Raimon. Hola, buenos días, Álvaro. Bueno, pues según Raimón, según el guión, me toca contar una breve biografía tuya, pero si me lo permite, a mí me apetece mucho contar, bueno, esto de esta pequeña historia de que me transformaste la vida, ¿no? Si no te importa, me apetece mucho. Claro, Así pongo en contexto a mi audiencia y a todo el que vea esta entrevista, este asunto. Bueno, pues resulta que yo andaba por 2012 en mi trabajo corporativo, yo tenía un muy buen puesto y andaba totalmente amargado de la vida, o sea, literalmente amargado de la vida. Entonces, en ese amargor, yo me puse a buscar en internet algo que me produjera una mayor situación de felicidad, ¿no? Y recuerdo que busqué en Google pensamiento positivo. Y di con este programa fabuloso de Sergio Fernández, Pensamiento Positivo, que hace un programa extraordinario y bueno, ya me lo escuchaba todos los sábados. Y entonces en uno de esos programas salió Raimon Sansó y a mí me llamó muchísimo la atención, Raimon, todo lo que contaba sobre el dinero, sobre adelanta tu jubilación. Por aquel entonces tenía este libro de Adelanta tu jubilación. Y entonces yo me quedé totalmente, vamos, fue un despertar para mí. Decidí comprarme El Código del Dinero y este libro, El Código del Dinero, que por cierto fue el primer ebook que yo compré en mi vida, o sea, eras un pionero por entonces y compré, porque como estaba en Estambul ya, pues no podía leerlo, no podía comprarlo en formato papel. Y a mí ese libro me hizo darme cuenta de lo inculto que era yo en todo el tema financiero. O sea, yo estaba liderando un proyecto millonario, pero luego para lo que eran mis finanzas personales me encontraba totalmente perdido. Eh, ¿qué hice? Pues, como me quedé tan maravillado, yo dije, bueno, voy a contratar a Raimon Sansó, que por entonces daba servicio de coaching personalizado, y contraté los servicios de Raimon Sansó con la intención de a ver si me ayudaba un poco a mejorar todos estos temas de finanzas, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que, bueno, Raimon me puso patas arriba y de las finanzas, bueno, no hablamos casi nada, pero sí que me guió totalmente en entender mejor mi vida, entender mejor quién era yo. Y bueno, y fue el inicio de una gran transformación y por eso te puedo decir que conocer a Raimon me ha transformado la vida. Y por eso te estoy muy agradecido, Raimon. gracias. Bueno, ahora la biografía oficial, Oficial. Raimon es autor de 16 libros ya, luego nos contará el último que está a puntito de salir, conferenciante, director del Instituto de Expertos, del que luego hablaremos, y creador de seminarios de alto impacto como el Código del Dinero, Cita en la Cima, el más reciente de inversión inmobiliario, el Seminario Millonario, ¿no? Sí, sí, Raimon sí. Sansó, vamos, Raimon, eres todo un ejemplo permanente de permanente reinvención, porque cada año te renuevas con nuevas propuestas formativas, eventos, etcétera. Tú disfrutas con esto de reinventarte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo en la reinvención, en reinventarme, pero también es una necesidad. Es decir, es un placer porque me gusta. No hacerlo es aburrido, no hacerlo cansa. Reinventarme es una necesidad también porque si no lo haces quedas atrás. Hoy el mundo cambia rápido. Si no cambias con el mundo, quedas obsoleto en 2, 3 años. Así que reinventarte es un placer, pero también es una necesidad, en mi caso. Sí, bueno, en el caso de todo el mundo, ¿no? El renovarse o morir sí que es Sí, más vigente que nunca hoy en día, ¿no? Con estos tiempos que corren. sí. Sí, el crecimiento es exponencial, es geométrico. Antes era aritmético, las cosas cambiaban, siempre han cambiado, la vida cambia, siempre lo hará, pero cambiaban de una forma más lenta. Ahora lo hacen de una forma más rápida, de una forma geométrica, ¿no? Al cubo. Entonces, a veces a las personas les cuesta adaptarse a la velocidad del cambio. No es que antes no cambiaran las cosas, es que antes el ritmo era otro, de cambio, siempre ha habido cambio.
pero el adaptarse al cambio cuesta. Y si cuesta ahora, imagínate dentro de unos años, en el que el cambio será aún más exponencial, más rápido, ¿no? Con lo cual, esto es un entrenamiento. Yo a la gente le digo, bueno, no pasa nada, esto es el entrenamiento de lo que se nos viene encima, ¿no? El cambio diario. Yo creo que las propuestas, las ideas deberán revisarse, no sé si mensualmente, pero probablemente, o semanalmente, ¿no? Como hacen los mercados, como lo hace la bolsa, que está cambiando a cada segundo, yo creo que muchos mercados cambiarán diariamente. Sí, ¿no? Y desde luego al final todos los sistemas evolucionan y todos los sistemas van cambiando en la historia de la humanidad y en la historia del universo, ¿no? Es decir, esto es simplemente una cuestión contextual de la sociedad de hoy en día, pero al final es algo que se produce a nivel general en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí, yo creo que es porque detrás de todos los cambios está la conciencia. La conciencia nuestra también está evolucionando de una forma rápida y necesita hacerlo además, por nuestra propia supervivencia. Con lo cual, todo lo que hay detrás, es decir, todo el mundo de la materia, de las cosas, de los negocios, por ejemplo, necesita también o se refleja también en este cambio. Con lo cual, el mundo está cambiando porque nosotros estamos cambiando. De alguna forma queríamos velocidad, pues ya la tenemos. De hecho, el ser humano es impaciente, lo quiere todo y lo quiere ahora. Bueno, pues ya lo tiene. ¿Querías eso? Pues perfecto, aquí lo tienes. Aquí tienes un mundo en donde las cosas se formularán en un minuto y al minuto siguiente ya habrá gente que se está sumando a esa opción, ¿no? Con lo cual, esto es un deseo cumplido. Si queríamos cambio, aquí lo tenemos. Ahora lo que hay que hacer es ser consecuente con ese deseo y recoger esa oportunidad inmensa que, de hecho, como te decía antes, es una gran oportunidad porque todos esos cambios, en el fondo, son un reflejo de nuestro cambio como seres humanos. Sí, bueno, y tú tuviste un día una idea de cambio, ¿no? De ese trabajo como Sí, bueno, en tu trayectoria como director de banco, que estuviste en sí. varias importantes entidades. A mí me gusta mucho tu historia de reinvención y la pongo mucho de ejemplo, Raimón, porque tú comentas a menudo que tuviste que incluso vender tu casa y tu coche para poder ir tras el sueño que tú tenías, que era ser autor, ¿no? Que era ser escritor. Y me gusta esa historia porque la mayoría de la gente le da pánico salir de esa comodidad de ese estatus que tiene. ¿Cómo venciste tú ese paso? Porque entiendo que a ti también te daba respeto, ¿no? Dar este paso. Sí. Bueno, al final todo esto consiste en dar el primer paso. Entonces, cuando das el primer paso, ocurre que obligatoriamente ya estás en marcha. Ya tienes que dar el segundo paso. Si no das el segundo paso, te caes. Cuando empiezas a andar, piensa que andar es perder el equilibrio, recuperarlo continuamente. Tú te echas el cuerpo para adelante, pierdes el equilibrio y lo vuelves a recuperar porque das un paso. Si no dieras ese paso, te caerías de bruces, ¿no? Eso es andar, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a andar, está obligado, para recuperar el equilibrio, a dar el paso 2. Pero entonces tiene que dar el paso 3, obligatoriamente. Entonces, todo consiste en dar el primer paso. Si das el primer paso, ya está, porque todos los demás vendrán obligados, ¿no? Entonces, el primer paso es el que cuesta, es el que te saca de la inercia, ¿no? El del equilibrio. Tú estás en equilibrio y dices, bueno, pues si estoy en equilibrio no me caigo, ¿no? Vale, en cuanto doy el primer paso, todo ya está en desequilibrio y ahí tienes que equilibrarte otra vez con el paso 2, el paso 3 y así hasta nunca acabar, ¿no? Me costó, como a todo el mundo, dar el paso 1, pero yo siempre animo a la gente a que lo dé. Entonces, de una forma obligada, tendrá que seguir andando, ya por inercia o por recuperar el equilibrio, ¿no? Entonces, es tan sencillo como dar un paso. No hay que dar todos los pasos de golpe, ni hacerlo todo bien, ni saber qué va a pasar. Todo eso no lo sabe nadie. Nadie es perfecto. Solo tienes que atreverte a dar un paso y ver qué pasa. Fíjate que queda muy bien, ¿eh? Dar un paso y ver qué pasa. Desde allí ya veremos a dónde hay que pisar en un segundo paso y desde allí adivinaremos cuál es el tercero. Solo hay que dar uno. Solo tienes que saber atreverte a dar ese primer paso. El hecho de decir no, como tú decías, a un trabajo, la banca, me obliga a dar pasos. El siguiente paso que tengo que hacer es buscarme la vida.
en otro lado, porque claro, en ese momento yo no tenía ingresos, había renunciado a ellos, ¿no? Entonces, el hecho de dar un paso que es renunciar a tus ingresos conocidos te obliga, quieras o no, a buscar los ingresos en otro lado, en el que sea, ¿no? Entonces, como estaba obligado a hacerlo, lo hice, ¿no? No es que lo hiciera porque me apetecía, es que no tenía más remedio, ¿no? Tenía que buscar ingresos en otro lado. Ya Y habías sí, tomado esa decisión mental, ¿no? claro, entonces cuando tomas la decisión de dar un primer paso, todos los demás van a venir uno tras otro y tú ya averiguarás qué es lo que tienes que ir haciendo, ¿no? No tienes todo el plan de, de entrada, pero lo vas averiguando, ¿no? Entonces, el vender el piso y el coche fue un paso que tuve que dar porque cuando me encontré que no tenía fuente de ingresos y me di cuenta que crear una fuente de ingresos nueva tarda un tiempo, puede tardar un año tranquilamente, a veces menos, a veces más, depende, ¿no? Pero puede tardar menos, más, ¿no? Entonces, tuve que liquidar mis activos. En ese momento eran solamente un piso y un coche, ¿no? Y no me tembló la mano, porque de ello dependía mi vida, con lo cual no es algo que o sea, no me apeteció nada, pero lo tuve que hacer, simplemente no tuve que pensarlo siquiera, me fui al notario y firmé la venta, ¿no? Mucha gente me dice, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo les digo, perfecto, ¿te venderías el piso en el que vives? Y la gente me dice, no. Entonces creo que no vas a hacer lo que yo hago. Porque tienes que estar dispuesto a deshacerte de todo para poder tener una vida nueva. Claro. O sea, al final es una apuesta, es una cuestión de compromiso, ¿verdad? Sí. Y fíjate tú que esa apuesta de quedarme sin piso ha sido más que recompensada por la vida, porque ahora tengo unas cuantas fincas que puedo incluso alquilar. Con lo cual, fíjate tú, eso parece una contradicción, ¿no? Es decir, si quieres tener mucho, primero tienes que tener nada, ¿no? Y gracias a que has tenido nada, después puedes tener mucho. Parece un poco contradictorio, pero la vida es así de extraña, ¿no? Y de sorprendente, que nada es para siempre y si lo haces bien, lo que hoy es un sacrificio, mañana será una bendición. Sí, fíjate que me gusta mucho esta reflexión que hace Ramón, porque yo le digo muchas veces a mis clientes y hablando, ¿no? En general, ¿qué tendrás dentro de 100 años? O sea, entonces, cuando tú haces la reflexión profunda de que dentro de 100 años, bueno, la mayoría de nosotros no estaremos aquí y no tendremos absolutamente nada material, Una pues, lápida. pues entonces tampoco hay que apegarse tanto a nada, ¿no? Sí. Porque si te está limitando tu vida para alcanzar algo que deseas, como en tu caso ser autor, pues obviamente el deshacerte de eso, que bueno, que ha costado mucho en conseguirlo, ¿no? Pero deshacerte de ello es parte de la estrategia, ¿no? De ser la persona que quieren, ¿no? Sí. Bueno, eso viene en la fase 2. En la fase 1 tienes muchos objetivos y estás apegado a conseguir cosas. Yo creo que es bueno porque eso hace de motor, te impulsa a luchar cada día por conseguirlo y quieres conseguir el éxito, quieres conseguir resultados, tienes objetivos, tienes metas y está bien, el coaching es un poco eso. Pero eso es una fase. Luego hay otra fase en la que cuando ya lo has conseguido todo, ya puedes desatarte de todo, ya no necesitas nada. Es una fase 2. Yo sé que esto a alguna persona le extraña, ¿no? Dice, ay, qué místico te pones. Pero es verdad, llega un momento en que cuando has conseguido todo, ya no te apegas a nada y ya no tienes objetivos. Y ahora mismo es muy extraño porque la gente me vincula con el mundo del coaching y porque me he dedicado muchos años a él. Pero si me preguntan qué objetivos tienes, actualmente en estos momentos no tengo absolutamente ningún objetivo, porque todos mis objetivos ya están cedidos a la presencia del amor que gobierna el universo. Yo cada mañana le digo a la presencia que guía al universo, le digo, decide tú, yo te seguiré, yo no tengo ningún objetivo, donde tenga que ir iré y lo que tenga que hacer lo haré y lo haré gustoso, ¿no? Objetivos yo no tengo ninguno. Y más cuando ya eres padre, que entonces forzosamente tu único objetivo es tu hijo, ¿no? Con lo O sea, cual, yo creo que el éxito te da eso, el éxito te desvincula del éxito y ser padre también de los objetivos. Y las dos cosas en mi caso se han unido. Como yo he tenido unos grandes resultados y además pues tengo la suerte de ser padre, pues la verdad es que si me preguntas qué objetivo tengo, ninguno en absoluto. La verdad es que por mí todo está bien. ¿Vas a hacer cosas? Sí, claro que sí, lo que el jefe diga. ¿Eh? Y el jefe es lo que te decía antes, ¿no? Esa presencia amorosa que está guiando el universo. Donde me lleve, yo voy. Vaya va. Bueno, Raimón, en tu caso, ese proceso de reinvención
fue una necesidad vital. Pero reinventarse está empezando a ser la única salida para muchos profesionales. Hace poco leí en tu blog un artículo que compartió, una reflexión que compartió una lectora tuya que me pareció muy interesante, que hablaba de cómo de aquí a unos años, y yo creo que ya actualmente está pasando esto, un montón de profesiones van a acabar desapareciendo. Y bueno, en resumen venía a decir algo así como que el trabajo tradicional está en peligro de extinción y lo malo que muchos todavía no se han enterado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una persona de hoy para adaptarse a los cambios laborales que se avecinan? Bueno, lo primero es observar el mundo, estar alerta, sacar conclusiones, leer los cambios. Hay cambios, los cambios no ocurren de hoy para mañana, sino que son progresivos. Esa es la suerte, nos permite adaptarnos, ¿no? Si somos capaces de leer los acontecimientos y los cambios, veremos que el mundo evoluciona hacia unas direcciones muy concretas, ¿no? En el modelo laboral, pues yo te diría que la mayoría de personas laboralmente en el planeta serán redundantes o irrelevantes. Es decir, no harán falta. Yo no digo que no tengan valor, que obviamente lo tienen, ni que no tengan la necesidad de trabajar, ni las ganas de trabajar. Pero en el contexto del PIB, el PIB mundial, cuando hablo del PIB, el PIB mundial, la riqueza mundial se podrá generar pues igual con 500 millones de personas. ¿Qué ocurre con los otros 6.000 o 7.000 millones? Pues no son necesarios en el sistema productivo. Eso no quiere decir que no sean necesarias para crear valor a otros desde una posición autónoma o freelance. Pero en lo que es el circuito productivo, pues igual no hace falta. Con lo cual tendrán que ser autogestionadas, su carrera profesional tendrá que autogestionarse y tendrá que establecerse de motu propio. Entonces, este cambio que parece extraño, parece que es imposible hoy por hoy o que está muy lejos. Bueno, yo sé que las cosas no llegan de hoy para mañana, pero quizás está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Entonces, muchas personas no volverán a trabajar nunca, muchas personas por el trabajo que hacen, porque ese trabajo ya no es más necesario, o porque lo va a hacer un sistema o un robot, o porque simplemente a cierta edad estarán fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente que no se crea que las cosas serán como fueron en su niñez o serán como fueron para su papá. Para nosotros serán muy diferentes, tanto que ni siquiera nos lo podemos imaginar, y lo que les diría es que estén alertas, simplemente que lean el periódico, que lean los cambios y que empiecen ya proactivamente a prepararse y a tener un plan B, y no solamente un plan B, un plan C, un plan D y un plan E, porque quizá el plan B también quede obsoleto, sí. O sea, que no se duerma. Yo digo a la gente que no se duerma y que no esté en la zona cómoda, porque tendrá que moverse y mucho. Tendrá que moverse y mucho y aprender muchas cosas. Sí, bueno, yo fíjate, Raimon, que del círculo ejecutivo en el que yo me movía, bueno, digamos de profesionales de alto nivel, hay muchos que se encuentran un poco en esa situación de insatisfacción. Y que esto sí que realmente, pues bueno, haciendo una transformación en su vida se lo pueden permitir, que no tienen tanta atadura. Pero lo que me comentan es que ojalá les despidan y con ese finiquito puedan hacer algo, ¿no? Y me hace gracia porque, claro, como tú dices, ser proactivo, ¿no? Aquí la gente está esperando a ver si ocurre algo, ¿no? Sí, pero a esa gente no le irá bien por un motivo. Porque cuando tenga un negocio te dirán lo mismo. Te dirán, ojalá me llame algún cliente. Pero eso no pasará, porque tendrás que ser tú quien vaya a buscar al cliente, ¿no? Entonces, esperar que alguien tome la decisión por ti de hacerte autónomo es un mal presagio para cuando seas autónomo, porque si todo lo vas a hacer así, te va a ir muy mal como autónomo, ¿no? Si siempre estás esperando que alguien tome la decisión, oye, que me despidan porque así no tengo que despedirme yo. Bueno, cuando tengas un negocio tuyo, no podrás decir lo mismo, no podrás decir, bueno, a ver si me llama algún cliente, porque yo no pienso ir a buscar a ninguno, ¿no? Entonces, hay que ser proactivo. Si quieres despedirte, date el gusto. Qué gusto tan bueno es un lunes entrar en el despacho de tu jefe y ponerle una carta de dimisión en la mesa, ¿no? Eso es un gustazo. Yo creo que todos en la vida tendríamos que darnos este gusto una vez al menos
Y yo lo he hecho, ¿eh? Lo he Sí, hecho. yo también. Y, hombre, Y tú también. Y yo creo que esto es una experiencia como a ser padre que todos tendríamos que vivir para explicarla, ¿no? Para disfrutarla. Así que no esperemos a mañana, porque a lo mejor mañana es tarde y el tiempo corre, el tiempo corre en contra. Hay un dicho chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Pero si hace 20 años no lo plantaste, bueno, al menos plántalo hoy. mejor, segundo Porque mejor momento no hay. el segundo mejor es hoy, porque ya llegas tarde. Si lo hubieras Claro. plantado hace 20 años, hoy tendrías sombra y tendrías frutos. En un negocio igual, si tú hubieras abierto un negocio hace 20 años, hoy ya estarías repartiéndote dividendos y quizás estarías vendiendo la empresa o jubilándote. Si no lo has hecho, pues el segundo mejor momento es hoy. Empieza hoy, no mañana, porque mañana te arrepentirás de no haber empezado hoy. El problema, Raymond, que yo sé que muchos de los que están ahí al otro lado, que nos están viendo y que además ya tienen esa intención clara de transformar su vida y tienen una gran duda que no son capaces de resolver, que sí, pero yo sé que quiero salir de aquí, pero ¿qué hago? Entonces, ¿cómo se resuelve esta duda de qué hago a partir de ahora? Sí. Bueno, lo que te decía antes, a lo mejor no tienes que saber todo, porque si esperas a saber todo lo que hay que hacer, ese día nunca va a llegar, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, ¿y hoy qué? ¿No? ¿Hoy qué? Pues fíjate, ¿eh? Y tengo estrategias y planes y tal, pero ¿y hoy qué toca, no? Pues nunca lo sabemos. A lo mejor hoy toca, ya se verá, ¿no? Con lo cual, no sé, yo creo que intentar saberlo todo de antemano es un error. Empieza con lo que tengas e incluso empieza en fase beta, en fase de pruebas, sin que el producto incluso esté, o el producto o servicio esté terminado, ni la empresa montada del todo. Cuando cometes una locura como esta, estás obligado a no abandonar, porque ya te has comprometido con gente, ya estás invirtiendo tiempo y dinero, con lo cual de alguna forma te has obligado a seguir, porque si no sería absurdo, ¿no? Entonces, yo a la gente le digo lo mismo, que se deje de hacer tantas preguntas y que lo haga, que empiece ya, de alguna manera, aunque sea en paralelo. Ya me que tengo un trabajo, bueno, pues empieza en paralelo. Yo empecé en paralelo y tenía dos profesiones. Por las mañanas era bancario y por las tardes también, y por las noches era autor, ¿eh? Hasta que llega un momento en que esos dos caminos se separan y uno se colapsa, ¿no? Pero pues empieza en paralelo. Yo ya sé que eso es un esfuerzo doble, extra. Yo lo he vivido, lo sé, he estado en paralelo más de un año, ¿no? Es durísimo. Pero cuando no hay otra alternativa, pues se hace y se hace con gusto además. Estas cosas son por vocación. Sí, bueno, a mí me ha pasado algo parecido. O sea, yo no tuve tanta posibilidad de montar plan B porque sí que trabajaba de sol a sol, pero bueno, sí que me formé mucho durante mucho tiempo y tuve también mi proceso de coaching, como he comentado anteriormente. Y yo creo que esto todo es parte de ese cambio que quieres promover, ¿no? La principal preocupación que tiene la gente, una es el dinero y otra es el tiempo. No tengo tiempo, no tengo dinero, ¿no? Sí, bueno, y Y es que pasa que no tienen ni tiempo ni dinero porque no hacen lo que quieren. Si hicieran lo que quieren, tendrían más tiempo y dinero. En un empleo nunca tendrás tiempo, es imposible tener tiempo, porque hay alguien que siempre se ocupa de ocupar tu tiempo, que es tu jefe, ¿no? Entonces, ahí es imposible tener tiempo. Dinero también, porque él también se ocupa de que nunca ganes lo que vales, ¿eh? Y para que, no sé, para que seas una persona no sé, esclava dependiente. financieramente, dependiente, esclava financieramente. Entonces, ahí sí que nunca tendrás ni tiempo ni dinero. En un proyecto propio lo tendrás, sí, si lo haces bien, sí. Si lo haces bien tendrás tiempo porque acabarás delegando y subcontratando y además facturando, con lo cual tendrás dinero, ¿no? Pero lo tienes que hacer bien. No digo bien a la primera, puede ser bien a la segunda, bien a la tercera, bien a la cuarta, todos nos equivocamos. Pero si finalmente lo haces bien, te irá bien, con lo cual tendrás tiempo y tendrás dinero. Claro. Raymond, tengo por aquí tu libro Super Coaching, que la verdad que me encantó. Tiene un capítulo que dice que para ganar aprende de los mejores. Y voy a leer un pequeño fragmento muy pequeñito que dice que para tener éxito hay que aprender a aprender. Pero sobre todo tenemos que aprender de los que hay que aprender. Averigua quién ha conseguido lo que tú deseas y haz las mismas cosas que hizo.
¿Por qué formarse es la mejor inversión que podemos hacer en esta vida y hacerlo con los mejores? Pues bueno, es realmente recomendable. Claro. Bueno, es que lo que ocurre es que estamos formados y entrenados para el fracaso. ¿Por qué? Porque hemos sido formados y entrenados por otras personas fracasadas, que no eran ni libres, ni tenían tiempo, ni tenían dinero, ni vivían por un sueño. Entonces, como hemos sido educados por personas que necesitaban también esa educación, estamos abocados a hacer lo mismo que ellas, a ser pues mediocres y a vivir vidas que no queremos vivir. Lo digo claro, pero es que es la verdad. O sea, el sistema está montado tanto en la familia como en la escuela, como en la sociedad, para que seas un consumidor, para que no protestes mucho y vayas a votar cada 4 años, ¿no? Solo para eso estás aquí en el planeta, ¿no? Consumir, votar y callar, no molestar Ahora, demasiado. ahora cada 3 meses, Raymond. ¿Eh? Ahora cada 3 o 4 meses hay que ir a votar. Sí, ahora fíjate, cada 3 o 4 meses hay que ir a votar, fíjate, ¿no? O sea, nos ponen deberes encima, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, con todo eso es difícil que una persona tenga sueños, se atreva a vivir por un sueño, salga de esa matrix, porque está mal formada, está mal entrenada, incluso está entrenada por malos entrenadores. No digo que sean malas personas, pero son malos entrenadores, porque si a ti un profesor en el cole te está hablando de Viriato, que fue un rey godo, que no sabemos para qué nos sirve conocer su biografía, pero no te habla de Warren Buffett, que es el inversor más grande del planeta en este momento, pues yo creo que eso es un error. A mí nadie me habló de Warren Buffett en la escuela, en cambio sí me estuvieron hablando pues de Viriato y de otros individuos que sinceramente no han hecho ninguna aportación a mi vida, ¿no? Entonces, no era una mala persona el profesor, pero me estaba entrenando para el fracaso, porque me estaba entrenando para un mundo que ya no existe. Viriato ya no existe más, sin embargo Warren Buffett sí, o cualquier otro, ¿no? Entonces, como no se nos habla de éxito en la escuela, ni de libertad, ni de espiritualidad, ni de riqueza, está formando a las personas para que fracasen. Entonces, como ese modelo es masivo en el mundo, el fracaso es masivo en el mundo. La mayoría del mundo fracasa en el sentido de que tiene una vida que no quiere tener, no es libre, financieramente, bueno, menos, y acaban todos sufriendo porque también tampoco tienen una base de formación espiritual, ¿no? A veces ni hasta moral. Religiosa sí, pero no moral, ¿no? Entonces, yo creo que se queda muy corto el modelo. Entonces, como masivamente todos pasamos por esa trilladora de futuros brillantes, pues la mayoría de la gente pues sufre una vida gris y mediocre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? Pues lo que tú dices, desaprender lo aprendido que no ha servido para nada y reaprender cosas que nunca nadie nos enseñó y que tendremos que aprender fuera del circuito convencional, no, porque las universidades o escuelas, pues ya te digo yo que no te enseñan nada realmente para el mundo real. Para el mundo académico sí, pero para el mundo real no. Te enseñan, por ejemplo, a aprobar exámenes, lo cual es absurdo porque tu banquero no te pone exámenes, simplemente te pide las cuentas, más claro el agua, ¿no? No te pide las notas, pero te pide cuentas. Entonces, como no te entrenan para eso, la gente fracasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues desaprender lo aprendido, aceptar que hemos perdido el tiempo miserablemente, que hemos vivido en un engaño creyendo que un título nos iba a proporcionar un futuro o un empleo nos lo iba a proporcionar, ahora ya vemos que no, y empezar de nuevo. Entonces, tenemos que aprender. Y que tenemos que aprender cosas útiles, cosas necesarias, como decía antes, pues temas de salud, temas de espiritualidad, temas de finanzas, temas de negocios, etcétera. Todo esto lo tenemos que hacer. ¿Y de quién? Hombre, de los que saben. No vamos a volver a cometer el error que hicimos de pequeños de aprender de los que no sabían. No es que, claro. Y digo que no tenían mala intención. Mis padres, por ejemplo, no tenían ninguna mala intención, tenían la mejor intención del mundo, pero ellos sabían lo que sabían. Entonces me dijeron, pues hijo mío, estudia una carrera y busca un empleo. Eso es lo que me dijeron, porque ese era su modelo. No eran malas personas, me querían mucho. Mi profesor, pues exactamente lo mismo, no era una mala persona, también me apreciaba. Pero tenemos que aprender de los que saben de esto. Y los que saben de esto, pues cada mercado, en cada tema hay un gurú o 50 gurús. Entonces, pues lo mejor que podemos hacer es aprender de esos 10 o 20 personas que son punteros en cada campo y aprender qué hacen, cómo lo hacen, de qué modo lo hacen
y simplemente modelar ese éxito, que no es copiar, que es modelar. Entonces, por eso tenemos que aprender de los que sí saben, porque venimos de una educación de unos que no sabían. Sí, y además, bueno, yo creo que al final, como bien decía, la familia y la escuela, hay una cosa muy clara, que si no tienes, no puedes dar, y si no sabes, no puedes enseñar, ¿no? Claro, somos víctimas de víctimas. En el fondo, pues ellos no podían dar lo que no tenían. Con su buena voluntad daban lo poco que tenían y lo que ellos habían recibido. Muchos de ellos venían de vivir una guerra y de pasar muchas penalidades. No habían estudiado y se conformaran con que su hijo estudiara. Bueno, está bien, es un paso, yo no digo que la gente no estudie, pero no es la solución, esa no es la solución. Sí, no, y desde luego lo que no podían imaginarse muchos, la mayoría, era que iba a haber hoy en día una cosa que es Internet, que nos permite hablar a mí desde Estambul, que estoy en Estambul, y estar hablando contigo, que estás en Barcelona, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Y quién sabe si mañana Internet queda obsoleto y hay otra cosa que es 1000 veces mejor y superior y que aparca todo esto. Eso puede pasar en cualquier momento. claro, claro que sí. Raimón, hay los dos extremos, los que no se forman absolutamente nada, los que, bueno, Sí. dice, bueno, yo ya estoy bien, ya me saqué mi carrera, ¿no? Y ya con eso cumplí. Y luego hay otros que están obsesionados con acumular títulos, que si MBA, que si formación en Sí. negociación, que si no sé cuánto. Y está demostrado que las grandes celebridades del mundo, pues nunca, bueno, las grandes no todas, pero algunas de ellas nunca incluso llegaron a acabar su carrera universitaria. ¿Qué futuro le auguras tú a esto de los títulos académicos? Porque, bueno, yo sé que tú tienes una opinión que yo comparto sobre la formación de títulos académicos y su certificación. No sé si piensas que seguirán existiendo y tendrán la misma importancia que hoy en día o si será esto distinto. Bueno, yo creo que no la tendrá, que la irá perdiendo porque al final la certificación más importante son los clientes. Tú puedes ser, por ejemplo, ser coach y estar certificado por 2 organizaciones internacionales que te certifican y homologan como coach. Perfecto. Pero si no tienes clientes, no te sirve de nada estar homologado por 2 instituciones. Y sin embargo, hay otras personas que, habiéndose formado como coach, no tienen esa certificación o homologación porque hasta la fecha pues no está arreglado, no es obligatorio, pero sin embargo tiene la agenda llena de clientes. Entonces, ¿cuál prefieres, no? Yo prefiero que me vaya bien, no tener títulos en las paredes. De hecho, muchas veces, la mayoría de personas a mí nunca me han pedido certificaciones. Y de hecho, cuando entré en uno de los bancos, yo me acuerdo que cuando le llevaba el título compulsado, que quiere decir que estaba firmado ahí con sellos y tal, los del banco me dijeron, sí, da igual, Raimón, este es un contrato a 3 meses y estás a prueba. Ya lo veremos. No me traigas más papeles. Yo ya lo veré. Tienes 3 meses. Los resultados hablan, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que buscar son resultados, no títulos, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la formación reglada, pero sí contra el engaño de pensar que eso va a resolver el problema. No lo va a resolver. Ahora mismo hay muchas personas que tienen idiomas, másters, y no están trabajando o tienen un empleo en precario, ¿no? Con lo cual, si lo vas a hacer, hazlo. Bueno, pues cada uno pierde el tiempo en lo que le apetece, pero que sepas que no es imprescindible. Sí. Lo que sí tienes que hacer es aprender. Aprender es diferente de tener títulos. Efectivamente, pero se da una paradoja, Raymond, Claro. que hablando con personas de cierta mentalidad, cuando tú le dices, mira, qué formación más interesante, o me he apuntado a esto, me vale 500 euros o 1000 euros, yo me he apuntado a formaciones de mucho dinero, incluso de 3000, y cuando le dices, bueno, pero ¿y eso qué título te da si eso no...? Dice, bueno, ¿y tú no eres capaz de apuntarte a un MBA que vale 6 o 20 o 1000 euros? Bueno, pero sí, con eso me dan un título con el que puedo ir luego y tal. Sí, y cambiarlo por unos cromos. Pero existe esa mentalidad, ¿verdad? Es surrealista, sí, es surrealista. Pero esto irá cambiando, porque la persona que te cuenta esto, yo ya sé cómo le va y lo más triste es que sé cómo le irá. Yo ya sé cómo le irá. Le irá mal, seguro. No lo conozco, pero le irá mal o de una forma muy mediocre, muy mediocre.
Entonces, hasta que no, yo creo que cada vez más personas se irán dando cuenta del engaño. Los engaños finalmente siempre se revelan y se descubren, porque no puedes engañar a todos para siempre. Es decir, las mentiras se pueden mantener durante un tiempo, ¿no? Esta ha sido una mentira y, de hecho, también es un negocio por parte de algunas instituciones que viven de esto, de vender títulos, pero finalmente todo esto se caerá por su propio peso, tardará más o menos. Entonces, la gente que es inteligente se dará cuenta de que ha hecho el primo pagando pues 30.000 euros por un máster que le concede absolutamente nada. Yo he picado también. Yo recuerdo que hice un máster de edición editorial que me costó pues también un dinero, cuando hablo de muchos años, bastante dinero, y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir, que cuando acabó el máster yo tenía un papel más en la pared, menos dinero en el banco y absolutamente ninguna oportunidad laboral delante mío. Y de hecho nunca pude trabajar en el ámbito editorial ni hacer valer ese máster, porque era un cromo, me lo habían vendido como algo y yo lo había comprado y lo pagué caro, ¿no? Entonces, yo he pasado por todo eso, si no es que esté en contra, sí, he pasado por todas estas historias, pero es lo que tú dices, Álvaro, a veces vas a un seminario de un fin de semana que la da un individuo que aparentemente es un friki, pero que te cuenta algo súper interesante y que cambia y revoluciona toda tu vida. Esto a mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno ya sabrá cómo le va, ¿no? Entonces, al final los resultados siempre hablan. Sí, fíjate, me viene a la memoria de Harv Eker, el autor de Los secretos de la mente millonaria, que él cuenta, creo que cuenta en el libro que una anécdota de una persona que asistiendo a era una charla, no era un curso suyo ni nada, era una charla y le comentaba, estaba en esa charla diciendo que iba a hacer un mega curso, un taller importante al otro lado de la costa contraria de América, ¿no? Y entonces una persona que estaba en la audiencia le dijo que él estaba encantado, que le seguía desde hacía mucho tiempo y que le recomendaba a todo el mundo que asistiera a su evento y que él asistiría cuando él hiciera uno en su ciudad o en su área, una formación que él asistiría. Y entonces Harvey que le contestó que tenía una mente de pobre, tenía mentalidad de pobre. O sea, le decía, a ver, si no eres capaz de cruzar el país de un lado a otro para algo que realmente crees que es transformacional para tu vida, es que hay algo que no está funcionando, ¿no? Sí, esto, Álvaro, me ha pasado a mí tantas veces, no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Muchísimas veces, yo diría que centenares de veces me ha escrito gente que me dice, oye, pues ¿cuándo vendrás a Irún, o a Colombia, es igual, donde sea, ¿no? Cualquier sitio del mundo, ¿no? Y yo siempre les respondo a lo mismo y les digo, mira, léelo porque es una palabra, nunca, no vendré nunca. Y no porque tenga nada en contra de tu ciudad, sino porque, por esa misma razón, si no eres capaz de coger un avión y invertir en tu vida, si estás esperando que alguien venga al salón de tu casa y tú en chándal recibas esa formación desde el sofá de tu casa, pues vas a esperar, porque eso no va a ocurrir nunca. O sea, la gente no va a venir a tu casa y decir, sí, ahora te sientas aquí en el sillón de tu casa, te pones un chándal para que estés cómoda y yo te explico todo lo que tú necesitas. Bueno, eso no va a pasar nunca. Entonces, esto me lo pregunta muchísima gente, ¿no? ¿Cuándo vendrás? Nunca. Yo digo, el hecho de venirte a donde yo esté, a Barcelona en este caso, forma parte ya del curso. Porque mientras tú estás viniendo, estás apostando y estás gastándote un dinero y un tiempo, estás comprometiéndote. Porque luego harás que todo eso tenga que rentabilizarse, tienes que recuperar todo eso, ¿no? Entonces tú te estás comprometiéndote con tu éxito y forma parte del curso. De hecho, es la parte más importante del curso, el comprometerte con el contenido, ¿no? Yo a la gente siempre lo digo, no vendré nunca, y lo digo de verdad. Y eso no quiere decir que luego coja un avión y me vaya a México y que lo hago, o a otro sitio, ¿no? A Madrid, y lo hago. Pero que no lo haré y en el futuro cada vez me moveré menos, porque en el fondo Internet me permite pues, no tenerme que mover, ¿no? Pero la gente sí que tendrá que comprometerse, tendrá que comprometerse. Yo tenía muy claro que a Estambul no iba a venir, Remo, así que el año pasado me acerqué por Barcelona para estar allí contigo en el Congreso de Marca Personal.
Yo hago como tú, es decir, siempre que hago una formación resulta que es en el extranjero y que vale miles de euros. Miles, miles. Yo he pagado 6.000 euros por una formación de unos pocos días. De pocos días, no de un año ni de un máster, de 4 días, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa eso, de dejarlo todo, coger un avión, dejar a mi familia, estar 4 días en el extranjero y gastarme 6.000 euros. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es cómo lo voy a convertir eso en algo bueno, en mi profesión, en cómo lo voy a rentabilizar y cómo le voy a sacar provecho y aplicarlo, ¿no? Entonces, yo a la gente le diría eso, que si no invierte en sí misma, entonces, ¿en qué va a invertir? ¿En bonos de un banco? ¿En acciones de una empresa de la que no sabe nada? Yo creo que eso es absurdo. La gente no invierte ni en libros, Raymond. O sea, Sí. que así, Dímelo a mí. así vamos. Dímelo a mí, que he nacido en un país, España, que lee poco. Poco es poquísimo. Hay países leedores como Alemania, pero España no. Entonces, pues se lee un libro al año, en el mejor de los casos, ¿no? Un 40% pues se lee un libro, el 60% ninguno. Imagínate, pues aquí estoy yo, como un pionero en un país donde no se lee. Pero Sale, bueno, pues. no pasa nada. Yo me leo cada semana uno, tranquilamente. Antes leía más. Bueno, pues cuéntanos cuál es el último, algún libro así que hayas leído este año, alguna de estos últimos que hayas leído que realmente te parece interesante. Sí, bueno, pues de desarrollo personal, yo diría que el doctor Hawkins, me los tengo aquí a mano, déjame un momento que lo cojo. Ujú. Este mismo, por ejemplo, es un libro imprescindible. El doctor Hopkins es David R. Hopkins, se escribe Ujú. Hopkins. Trascender niveles de conciencia. Tiene más, tiene el poder contra la fuerza, que es su bestseller. Pues yo te diría que este autor es estupendo, genial, es profundo, es espiritual, es práctico, se entiende. Y además murió este hombre hace muchos años, era psiquiatra, o sea, que era un hombre de ciencia, no era un gurú extraño, raro, ¿no? Un hombre de ciencia con un sentido de la espiritualidad muy desarrollado, ¿no? Estos libros los he leído este año, 2016, todos sus libros, me he leído 4 libros suyos y la verdad es que me han impactado, le han dado una vuelta a mi cerebro. Pero dicho esto, cada uno te diría tú, Álvaro, nos recomendarías otros y libros hay muchos y muy buenos. Yo solo te diría que vete a una librería o vete a Amazon o donde te apetezca y cómprate unos cuantos libros o ebooks. Sí, 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 sí. Además, bueno, ahí cada día hay más y más calidad y la verdad que sí, que leer es un placer, por lo menos para mí. Sí, Para mí lo para mí es. también. Sí, para mí también. A mí leer me lo ha dado todo, me ha salvado la vida, literalmente. Me ha enseñado mucho en todos los órdenes, a nivel profesional, económico, de salud también, cosas que, por ejemplo, pues ningún médico ha podido, no ha sabido, no estoy en contra de nada, pero han hecho lo que hacen, los pobres hacen lo que pueden. Pues ha podido detectar cosas, pues las lecturas han podido descubrirme temas de dietas, de nutrición, de cambios que han mejorado mi vida sustancialmente y que, sin embargo, pues nadie me preguntó, ¿no? Nadie me preguntaba qué comía, ¿no? Es curioso, ¿no? Que no te pregunten eso o que no te pregunten si estás bien o si estás pasando por algún disgusto. Me parece mentira que solo sean rayos X y análisis de sangre, ¿no? Entonces, bueno, y no quiero apuntar al sector. Esto pasa en todo, en la economía pasa igual, ¿no? Entonces, a veces te lees un libro que vale 15 euros y esos 15 euros se convierten en 20.000 euros. Esto me ha pasado, ¿eh? O lees un libro que te salva la vida. Esto es más importante aún, porque podrías morir, ¿no? Pero te salva la vida un libro que vale 15 euros y que te lo has leído en 4 horas. Yo creo que la gente no sabe lo que se está perdiendo cuando no lee. Sí, desde luego que sí. Coincido plenamente contigo. Raymond, por ir avanzando un poquito Sí, en la entrevista, si bien la formación es importante, el autoconocimiento es fundamental y el talento es clave en el proceso de reinvención. Pero me encuentro muy a menudo a gente, personas que no saben en qué son realmente buenas. ¿Por dónde pueden empezar estas personas? si quieren desarrollar, quieren hacer un desarrollo personal. Sí, no, para saber reconocer en qué realmente son buenos, porque, ¿En qué bueno, son buenos?
en qué talentos tienen y en qué son realmente buenos, porque al final a la hora de reinventarse Sí, profesionalmente tienes que sí. ofrecer valor a los demás, ¿no? Y dices, bueno, ¿y yo en qué soy Pues bueno, no? mira, yo les diría solamente lo siguiente, que lean mucho, que lean mucho y que lean mucho. Ujú. Entonces pasará una cosa, que dentro de un par de años en su casa habrá muchos libros. Estarán allí, porque ha leído mucho. Y solo le he dicho que lea mucho, no le digo no digo de qué, lee mucho. Entonces, como la gente no es tonta, lee de lo que le gusta o de lo que quiera aprender. Entonces, cuando dentro de dos años vaya a ver su librería, se dará cuenta de que hay un tema en el que hay muchos libros. Ese es su tema. Claro. ¿Eh? Ujú. Si, por ejemplo, uno va a la librería y encuentra temas de finanzas, las finanzas son lo tuyo. Si es de yoga, oye, el yoga es lo tuyo. Porque qué absurdo sería que alguien se compre 30 libros de yoga si no le apetece el yoga, ni le gusta, ni... Si se compra 30 libros de yoga será por algo. Sí, Pues sí. porque le gusta, porque quiere aprender, porque está empezando, porque está acabando. Entonces, es muy fácil. Yo solo le digo a la gente, cómprate libros y lee. Y dentro de 2 años mira la librería. Entonces, verás que hay un tema que es dominante. Hay libros de todo, ¿eh? Pero hay un tema que es dominante. Ese es tu tema. Ahí está tu tesoro. No quiere decir que lo sepas todo, porque si has leído es porque quieres aprender. Pero claro, cuando te has leído ya durante 2 años, te has leído 100 libros de algo, hombre, cuando te has leído 100 libros de algo, sabes un rato, ¿eh? Hombre, y Entonces, tanto. yo creo, claro, más que cualquiera que pasa por la calle, ¿eh? Más, ¿eh? Si te lees 100 libros de jardinería, hombre, por poco que los recuerdes, sabes bastante. O sea, más que yo seguro, ¿eh? Entonces, ya, para mí eres un experto. Claro. Entonces, si tú perfilas eso, si tú lo perfeccionas, si tú encima le pones un envoltorio y un look, entonces eso se convierte en un medio de vida, ¿eh? Sí. Y profundizas más, no te digo que luego no te sigas formando y profundizando y sacándote si quieres algún título, yo no digo que no te lo saques, pero yo le digo, lee y como la gente no es tonta y lee lo que quiere, sabrás lo que es tu Sí, tema. el mensaje es claro, busca dónde está tu interés, ¿no? O sea, si tienes Claro, un interés claro, potente o importante sobre alguna cosa, quiere decir que ahí hay un área claro, que a ti te apetece ahondar y pues sí, seguramente sabes más que los demás, ¿no? Es que claro, el, claro. el problema es este, ¿no? Y, y bueno, y en esto de la reinvención, que un poco como decía Darwin, ¿no? Que solo las especies que se saben adaptar sobreviven, como hemos dicho al principio. Pero bueno, aquí no Sí. hemos venir a sobrevivir a esta vida es un poco se queda escaso, ¿no? Y para esa gente que sí que tiene esa voluntad y ese interés por algo y lee tanto, tú hablas de que para la clave para reinventarse de un modo abundante es ser experto. ¿Por qué es tan importante ser experto? Sí, porque si la gente busca expertos, no busca amateurs. Entonces, el enfocarte en algo muy concreto te va a dar una fortaleza que hará que destaque sobre el resto. El especialista sobresale sobre el generalista, porque el generalista es un poco de nada, en cambio el especialista es mucho de algo, ¿no? Entonces, si tú eres un experto, es más fácil que la gente te perciba útil en ese tema que no un generalista que, bueno, puede ser bueno en varias cosas, pero en realidad no se percibe como muy bueno en nada en concreto, ¿no? Y lo que te decía antes, la gente al final busca a profesionales, no amateurs. Y además porque si concentras todas tus fuerzas en una sola cosa, entonces es cuando podrás hacer que esa sola cosa avance más. ¿Eh? Ujú. Tienes que concentrarte en una sola cosa. Es un tema de sentido común, ¿eh? Se ve enseguida. Sí, sí, es enfocarse en la hiperespecialización, digamos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que tú estás a puntito de lanzar una nueva edición de Programa Experto, que ya no sé por cuál vas, no sé Sí, la si novena. la La novena, novena, sí, sí, la novena. la novena edición. Yo participé en una de las ediciones del 2015 y la verdad que me vino fenomenal. Sigo accediendo a la plataforma porque me viene muy bien recordar y ver algunas cosas. Cuéntanos un poquito, Raymond, en qué consiste este Programa Experto. Sí, bien, es un programa de 10 pasos
que se da durante 10 semanas, en la que se entregan 10 contenidos, videocontenidos, para que la gente pueda seguirlos esté donde esté, en el país donde esté, no tiene que desplazarse. Y luego nos reunimos online, en directo, en webinar, para que esos alumnos puedan hacerme a mí preguntas de su proyecto. Cada uno tiene un proyecto, su propio proyecto, ya esté empezado o esté a punto de empezar. El que ya lo tiene empezado lo perfecciona y el que está a punto de empezar, pues empieza con buen pie, ¿no? Que siempre es una ventaja. Y entonces ahí pues pueden hacerme preguntas en cada uno de esos 10 pasos que tienen que ver con la creación de una plataforma de experto, de una marca personal, de un catálogo de productos y luego de su promoción como tal. Entonces, todas las personas que viven del conocimiento son muy adecuadas para este tipo de formación, porque si son una más en su profesión, acaban siendo una menos, acaban quemándose, cerrando, tienen pocos clientes, bajos honorarios o cachés. Entonces, finalmente lo que trata es de ser no uno más en tu sector, sino estar en el top 10. No digo que seas el número 1, pero en tu país, bueno, ¿por qué no? En tu país puedes ser número 1 o como mínimo estar en el top 5 o en el top 10 de tu país, ¿no? Y esos son pasos que yo he dado, que yo conozco, que sigo utilizando, estrategias, herramientas que yo uso a diario, que funcionan, y eso lo que hace es acortar la curva de aprendizaje, porque hay otra persona, en este caso yo, que ya ha pasado por un proceso de prueba-error, que ha descartado muchas cosas que no funcionan y otras que sí, ¿no? Así que en 10 semanas puedo ofrecer lo que sí me está funcionando y me ha funcionado a mí para tener marca, ser visible y tener una plataforma de experto que te permita crear un estilo de vida. Yo he de decir que a mí me ha funcionado también, Raymond. De hecho, voy a contar una primicia. Mañana me entrevistan en la radio. Yo nunca había pensado que este momento llegaría, pero mañana me llaman de una radio local, bueno, pero me hace mucha ilusión poder hablar en una radio de Vizcaya que me van a entrevistar como experto en reinvención profesional. O sea que sí sí que funciona, ¿no? Hay que dar esos pasos. También hice mis conferencias, algunas conferencias, como tú también recomiendas. Estoy en lo del libro. El libro es una cosa que me la planifico un poco más largo plazo, Pues pero yo bueno. te lo recomiendo porque así como un título no marca diferencias, un libro sí, de momento, ¿eh? Habrá un momento en que tener un libro tampoco marcará diferencias, pero ahora todavía sí, ¿no? Entonces yo te recomiendo que lo hagas, lo tendrás, porque te conozco, y tendrás una excusa más para ir a más medios de comunicación como radios y televisiones. Sin duda, Álvaro, irás a más radios, más importantes, también a alguna televisión, ya lo verás, y tendrás tu libro. Entonces, eso que antes te mirabas con respeto de ser un experto en tu tema, finalmente lo asumirás y lo serás, ¿eh? Lo asumirás y lo serás. Y el sueño se va convertido en realidad. No, yo realmente ya me siento... es decir, hubo un periodo en el que me costaba salir del armario, yo creo que esto le pasa a todo el mundo, en el que todavía no te desvinculas de esa imagen que tenía anteriormente, pero yo ya he salido totalmente del armario, estoy muy contento con lo que soy actualmente y con las personas a las que ayudo. Sí. También hay que decir una cosa que obsesiona mucho a las personas. Tampoco necesitas tener 200.000 clientes para ganarte la vida. O sea, ahí fuera hay mucha gente que necesita atención especializada, como tú comentabas, y con poquitos clientes, eso sí, cobrando de forma, es decir, como un Justa. especialista, exactamente justa, como un experto, al final puedes vivir y puedes vivir bien. O sea, no hace falta tener que andar con penuria en trabajos que Sí. no te llenan ni te gustan para nada, ¿no? El límite lo pondrás tú. Tú pondrás el tiempo y el dinero que quieras ganar, porque es así. Dirás sí a unas cosas y dirás no a otras, a lo que te convenga. Y al final yo creo que tú tienes un mercado muy interesante, la autorrealización, autorrealizarte.com, creo que es una gran idea, porque fíjate cuántas personas en el mundo necesitan eso. Yo creo que todo ser humano necesita realizarse, dar sentido a su vida, o sea que potencialmente eres una persona necesaria para todos. ¿Te van a llamar todos? No, es mejor.
también mejor, porque imagínate que te llamara toda la población mundial, no les puedes atender, ¿no? Pero lo que tú dices, finalmente, con una parte de las personas que necesitan esto, tienes más que de sobras. Y qué cosa tan bonita es realizarte mientras otros se van realizando a tu alrededor. Sí, sí, sobre todo el pago intangible es brutal, Raymond. Es El brutal. pago de las personas que sabes que avanzan y que se sienten mucho mejor gracias a tu trabajo, eso económicamente no tiene precio, ¿no? Esto es Sí, así. qué bien. Pues Raymond, pondré aquí abajo de la entrevista y en el blog el enlace al programa experto, que nuevamente animo a todo aquel que esté en esa fase, en ese bloqueo, a ver qué hace con su carrera profesional, pues que le eche un vistazo. Yo creo que es muy interesante, a mí me vino muy bien. Y a todas las personas, aquellas que que decidan comprar a través del enlace que yo publiqué, pues yo le voy a regalar mi curso Descubre tu talento, que seguramente si tienen ese bloqueo de no saber qué hacer con su vida, pues le puede ayudar a desbloquearse, ¿no? O sea Muy bien. que yo también tengo de verdad que tengo esa vocación de hacer que las personas que están al otro lado y que se sienten muy insatisfechas en su vida laboral, pues que cambien, porque de verdad que yo digo que solo tenemos una vida, que esto no es como los videojuegos, Raymond. Y recientemente he tenido un problema de salud bastante importante que me ha hecho darme cuenta si cabe más de que esto es así. Entonces, desperdiciar nuestra vida en cosas que no nos interesan y con gente que no nos aporta nada, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Tienes toda la razón del mundo. La vida hay que vivirla y hay que aprovecharla. Pues ya para finalizar, una última pregunta, Raymond. Mm. Me gustaría saber cómo te gustaría que te recordaran en el futuro. Bueno, no lo pienso mucho, porque en realidad cuando a la gente te dice que le has cambiado tu vida, tú lo haces por eso y es una gran satisfacción, pero en el fondo no puedes no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si hay gratitud, bien, pero no es necesaria, porque la gratitud la tengo yo por permitirme hacer lo que hago, ¿no? Entonces yo ya estoy bien, yo estoy servido, ¿eh? Si alguien pues además trae una flor a la tumba, pues bienvenida es, ¿no? Pero no hace falta porque yo ya fui feliz sirviendo y haciendo lo que estaba haciendo. Pues genial, yo creo que ha sido una charla muy interesante, Ramón. Gracias porque siempre dejas un valor inestimable en todo lo que haces y eres muy generoso. Yo lo aprecio mucho y una vez más gracias por estar aquí en este ratito con todos nosotros. Si quieres decir algo más a la audiencia, pues bueno, tienes abierto el micrófono para ti. Bueno, yo les diría a la gente que ya te conoce o te sigue que se arrimen a ti porque eres una persona válida, honesta, de fiar, profesional y útil, ¿no? Yo me di cuenta cuando estuvimos haciendo pues el programa experto, luego también pues algunas sesiones de coaching y siempre encontré a un gran profesional y además a un gran corazón, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Esa mezcla es imbatible. Así que no me extraña que me cuentes todos esos pasos que has dado, darás más, ya lo verás, porque está en tu cualidad, ¿no? Así que yo a la gente que nos escucha le diría, arrimaros a Álvaro, Álvaro nos va a fallar. Muchas gracias, Raymond. La verdad que a mí me sorprende porque el otro día limpiando cosas de disco duro y demás, vi cuestiones del proceso de coaching que tuvimos y fue justamente por esta época, hace 4 años. Y me parece increíble lo que ha cambiado mi vida. Bueno, la he cambiado yo, ¿no? Pero la de cosas que han pasado, ¿no? En 4 años han pasado muchísimas cosas y creo que al final esto debe ser un ejemplo para todas. Obviamente de forma inmediata no ocurre nada, ¿no? Pero fíjate que en 4 años han pasado muchísimas cosas. Bueno, porque tú eres un ejemplo de la reinvención, es decir, lo explicas desde la experiencia, no desde la teoría. Tú lo has vivido y lo estás viviendo.
Así es, bueno, sí, eso pretendo. Muchas Sí, gracias de nuevo, Raimón. Ha sido un auténtico muchas placer gracias. tenerte aquí. Y bueno, y a los que estáis al otro lado, si os ha gustado esta entrevista, pues de verdad animaros a compartirla, que seguramente puede servir de fuente de inspiración para otras personas. Y además nosotros, bueno, que tenemos esta visión, nos encanta saber que otras personas están ayudándonos en esta tarea de difundir estas ideas. Y si te gusta autorrealizarte.com, pues suscríbete al canal. Nada más, un abrazo fuerte y ya pronto os traigo a otro invitado y daros las gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo.